El grito de independencia en México. Un viaje a la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Cada año, por la noche del día 15 de septiembre, México se llena de júbilo al conmemorar el grito de independencia. Pero, ¿conocemos realmente el origen de este momento tan emblemático en la historia del país? El México de principios del siglo XIX era muy diferente al que conocemos hoy. Formaba parte del virreinato de la Nueva España, bajo el dominio español. La desigualdad y la opresión marcaban la vida de la mayoría de los habitantes, especialmente de los indígenas y mestizos. En Europa, las guerras napoleónicas y la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte debilitaban al Imperio español, creando una atmósfera propicia para las ideas de independencia en sus colonias en la Nueva América. La conspiración de Querétaro. En 1808, las ideas de libertad y autonomía ya circulaban por las mentes de varios novohispanos. Los grupos intelectuales, inconformes con el dominio español, comenzaron a organizarse. Fue en la ciudad de Querétaro donde surgió uno de los movimientos más importantes. Personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez se unieron para llevar a cabo una conspiración que tenía como objetivo levantarse en armas el 1 de octubre de 1810. Sin embargo, el plan fue descubierto por las autoridades virreinales. El grito de Dolores. Ante el peligro inminente de ser capturados, Hidalgo y sus compañeros decidieron adelantar el levantamiento. Así, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato, Hidalgo convocó a sus feligreses y lanzó el famoso grito de Dolores. ¡Viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno! Los primeros líderes de la independencia. Después de lanzar el grito, Hidalgo se unió a otros líderes insurgentes, incluyendo a Ignacio Allende, capitán del ejército español que se unió a la causa independentista y se convirtió en un líder militar clave en los primeros años de la lucha. Juan Aldama, miembro de la conspiración de Querétaro, participó activamente en las primeras batallas de la Guerra de Independencia. José Mariano Jiménez, destacado insurgente que contribuyó a la expansión del movimiento en el norte de la Nueva España. La continuación de la lucha por la independencia. Aunque Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, otros líderes tomaron la estafeta. José María Morelos y Pavón, sacerdote y estratega militar, quien lideró la segunda etapa de la lucha de independencia. En 1813, convocó el Congreso de Chilpancingo, donde se redactó la primera Constitución de Apatzingán, declarando la independencia de México. Vicente Guerrero fue uno de los líderes más tenaces de la insurgencia. Tras la muerte de Morelos, continuó la lucha en el sur del país. Guadalupe Victoria, primer presidente de México y uno de los líderes insurgentes que, junto a Guerrero, promovió la consumación de la independencia. Morelos recibió en octubre de 1814 la encomienda de Hidalgo para levantar tropas en el sur y tomar el puerto de Acapulco, uno de los principales de la antigua Nueva España. Recorrió Michoacán, Acapulco, Chilpancingo, donde incorporó a Galeana y Vicente Guerrero. Continuó rumbo a Cuautla donde unió fuerzas con Mariano Matamoros, para librar el sitio que duró entre febrero y mayo de 1812. Prosigue hacia Antequera, hoy Oaxaca, se estableció en Tehuacán, Puebla y decide incursionar Villa de Orizaba en Veracruz por el interés de tomar el estancí de Tabaco. Sin embargo, después de varias batallas, los esfuerzos realizados por el movimiento se ven favorecidos y, el 22 de octubre de 1814, el Congreso de Anáhuac publicó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, o llamado también Constitución de Apatzingán. Dicho decreto refería temas como la nacionalidad, ciudadanía, formas de representación, elecciones, abolición de la esclavitud, demarcación territorial, división de poderes, ejecutivo con el Supremo Gobierno, legislativo con el Supremo Congreso y judicial con la Suprema Corte de Justicia, entre otras más. La proclamación del Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías se firmó el 24 de febrero de 1821, en Iguala, desde 1849 Estado de Guerrero. Proclamado por Agustín de Iturbide, una vez que ocurrió el Abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero. En el plan se estipuló la creación del ejército trigarante en sus funciones, garantizar la unión de las provincias, procurar la libertad de los ciudadanos, cuidar en todos los fueros y propiedades del clero regular a quienes seguían reglas como los abad y monjes, así como el clero secular, obispos, cardenales y sacerdotes que ofrecían servicios en parroquias. Por otra parte, el 24 de agosto de 1821, don Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide, en presencia de Antonio López de Santa Anna, firman los Tratados de Córdoba, donde se reconoce la independencia de México. Estableciendo además una división de poderes, el provisional, cuando el emperador es coronado y su corte establecida, el poder ejecutivo estaría en la regencia y el legislativo en la junta provisional. El definitivo, el poder ejecutivo por el emperador y el legislativo en el Congreso de las Cortes. Con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Concluye la Guerra de la Independencia. Iturbide avanza por las calles con la bandera del ejército trigarante, la cual estaba constituida por 3 franjas transversales con los colores: verde, representa la independencia; blanco, a la religión católica; y rojo, la sangre derramada. El ejército, conformado por elementos de infantería, caballería y artillería que habían pertenecido al ejército realista, así como de organizaciones insurgentes, sumando un efectivo total de 16.134 hombres. Generales, jefes y oficiales más destacados se encontraba Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, José Antonio de Echavarri, José Joaquín de Herrera, entre otros. Línea del tiempo. Inicio del movimiento de independencia, de 1810 a 1811, organización y definición, de 1811 a 1815, resistencia y guerra de guerrillas, de 1815 a 1820, consumación, 1821. Nuestras fiestas patrias.
Hoy en día, la celebración del Grito de Independencia es una fiesta nacional que refleja la identidad y el orgullo mexicano. En la noche del 15 de septiembre, el presidente de México, desde el balcón del Palacio Nacional, ondea la bandera y recrea el grito lanzado por Hidalgo. Las plazas del país se llenan de gente, música y fuegos artificiales, conmemorando el espíritu de lucha y unidad que caracteriza al pueblo mexicano.